sin más, vamos a la siguiente ponencia, estamos a tiempo, fíjense ustedes, estamos cronometrados, parece que estuviéramos en un canal de televisión, ahí 6:43, ya empezamos entonces con la ponencia de nuestra decana del Colegio de Periodistas, decana regional del Colegio de Periodistas ICA. Ella también estudió en nuestra Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en su alma mater, justamente vuelve, pero ya como profesional, como ponente y como decana, la Universidad San Luis Gonzaga. Hizo su máster en Dirección de Comunicación Corporativa en la Universidad de Barcelona. Ha sido subdirectora en Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua en ICA y actualmente se desempeña como especialista en Comunicación y Cultura del Agua en la misma institución. Y no tan solo es periodista, sino y también conductora y entrevistadora, sino también es escritora. Ha obtenido el Premio de Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura en el año 2019 por el proyecto Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar, la cual desarrolla como gestora cultural y presidenta de la Asociación Cultural El Conde de Lemos. Vamos a recibir entonces para su ponencia a Lady Joana Loaiza Mendoza de ICA y su tema es Gestión de la Comunicación y Prevención de Conflictos. Adelante, Lady. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor Claudio Valencia? Muchas gracias por esa presentación y bueno, gracias también a todos ustedes. Yo voy a compartirles una breve diapositiva, pero a la vez también compartir experiencia, porque más allá de hablar de la comunicación como un proceso de gestión, básicamente, es también un elemento que nos permite solucionar una serie de factores que actualmente estamos viviendo. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. A ver si ahí la estamos viendo. Y en realidad, esta suerte de... A ver, ahí la tenemos. Perfecto. Esta suerte de comunicación para resolver un conflicto no es una gestión tan sencilla. He tenido la oportunidad de participar en algunas mesas de diálogo. Ok, listo. Entonces, retomando un poco lo que estábamos comentando en un principio, hay aspectos de la comunicación en los que tenemos que trabajar muchísimo porque cuando hablamos de comunicación y prevención de conflictos, muchas veces nos encontramos con actores, y no precisamente actores de Hollywood, sino actores porque son personas que están inmersas en un determinado problema. Lo que hacen es dificultar la gestión de la comunicación y hacen que los pequeños problemas que puedan existir se conviertan en conflictos. Tenemos el caso más emblemático en la región Ica, por ejemplo, el de Ica Huancavelica, que es un conflicto histórico por más de 70 años. Y bueno, ahí ya les voy a contar, tuve la experiencia de estar participando en esta mesa de diálogo, en la cual se gestaron muchísimas cosas para lograr el entendimiento entre estos dos actores que son las autoridades políticas. Pero lamentablemente la política muchas veces no permite que se solucionen problemas sociales. Ahí vemos, a ver, dos personas que están jalando una cuerda y cada una quiere tener la razón, cada una quiere llevarse por la fuerza y ganar, ¿no? Entonces, la comunicación básicamente es la que guía a la comunidad a tener un entendimiento, una intimidad y una valoración mutua. Y esto se ve a través del tiempo en una serie de ejemplos en los cuales la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos va a ser un factor determinante porque eso va a decir de nosotros la calidad de nuestras vidas. Cómo es que estamos manejando nuestras vidas es como finalmente nos desenvolvemos en un campo profesional. Por eso hoy en día, cuando van a entrar a trabajar en algún lugar o cuando han entrado a trabajar en algún lugar y tienen que llevar un proceso de selección, no solamente les van a revisar su currículum, si tienen una maestría o si tienen un doctorado o si tienen un curso o cuál curso, sino también la entrevista personal llega a tener hoy en día un porcentaje mayor del que tenía hace 20 años atrás. Porque precisamente la gestión de la comunicación tiene que ver con el equilibrio de una persona para desenvolverse. Ya lo decía la expositora anterior, y en realidad todos quienes trabajamos con comunicación,
el hecho de cómo te presentas, el hecho de cómo te expresas, el hecho de cómo te paras frente a un escenario y puedes manejar una determinada situación, o el hecho de sentarte a una mesa de diálogo y comenzar a interactuar con otros actores en los cuales la escucha es muy importante. A veces no escuchamos. A veces, y esto pasa siendo autoridades, creemos tener la razón, y queremos que todos estén a un nivel inferior cuando en realidad la comunicación es un tema transversal, es un tema en el que tenemos que sentarnos a dialogar, en el que tenemos que ver la estrategia para llegar a la otra persona y para que esa persona se sienta entendida. Por eso yo creo que la comunicación tiene mucha utilidad en un proceso de conflicto, en un proceso de gestión, y ahora mucho más en esta pandemia del COVID-19, vemos errores garrafales, no solamente de comunicadores, de periodistas, sino también de autoridades. Y detrás de una autoridad, o digamos, a la par de una autoridad, hay un departamento de imagen, hay un departamento de relaciones públicas, y entonces el comunicador tiene también la posibilidad de asesorar y de contribuir para que esta comunicación sea una comunicación que ayude y construya, no una comunicación que divida, destruya, tergiverse o busque básicamente no resolver un problema. Entonces, la utilidad para mí es súper importante, el hecho de que la comunicación es un proceso de gran complejidad y está muy ligado a varios acontecimientos que ocurren dentro de una organización, entidad y grupo, ¿no? Ahí vale decir la motivación para la toma de decisiones, el liderazgo y el conflicto organizacional, entre otros. Nosotros no podríamos tener una comunicación efectiva si es que no hay un liderazgo adecuado, si es que hay un líder autoritario, ¿no? Que impone las cosas y que no dialoga, ¿no? En cambio, lo que se busca es tener líderes transformacionales. ¿Y qué es un líder transformacional? Pues aquel que escucha, que busca consensos y que además busca interrelacionarse con los demás actores para poder lograr el bien común, que es lo que finalmente es también el objetivo del periodismo, ¿no? Si nosotros revisamos los códigos de ética, vamos a encontrar que uno de los principales objetivos de la comunicación es precisamente buscar el bien común. ¿Y cómo? Pues diciendo la verdad, cosa muy difícil, porque no siempre o casi nunca nos dicen la verdad, ¿no? Es más, yo creo que a veces esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Cuando descubres por ahí, no sé, pues un chat, ahora que está de moda los WhatsApp, entonces vas viendo que la verdad es algo que se ha perdido en el tiempo, ¿no? Y Richard Kapuscinski, que es un gran periodista y pensador, decía que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y hoy en día pasa eso con nuestro periodismo, ¿no? Que no es un secreto. En realidad, el Perú tiene una muy mala imagen del periodismo. Los periodistas no están bien vistos, y eso es algo que tenemos que revertir. O sea, es la gran misión de los jóvenes, de los egresados en la carrera de comunicación, revertir esa imagen que hoy tenemos como periodismo. Y yo creo que no es una realidad aislada del Perú, sino también pasa en muchos países de Latinoamérica, en donde es muy difícil encontrar periodistas que vayan en busca de la verdad y que busquen el bien común, que es algo que es de mera utilidad en la comunicación. Y bueno, la efectividad de la comunicación es determinante en la realización de todos estos procesos, ¿no? El hecho de ser muy precisos y claros en los mensajes que vamos a transmitir, ¿no? Y la gestión de la comunicación es elemental para la prevención de conflictos, pero ¿qué entendemos por gestión? Porque es una palabrita que escuchamos mucho, ¿no? Gestión para el desarrollo, gestión estratégica, gestión para el cambio, gestión para el medio ambiente. ¿Pero qué es gestión finalmente? Pues es una acción y efecto para conseguir algo. O sea, es todo lo que voy a hacer para llegar a mi objetivo. Entonces tengo que trabajar. Y ese trabajo implica una serie de procesos que tenemos que organizar. Porque si no somos organizados en nuestra vida, difícilmente lo vamos a hacer en nuestro trabajo, en nuestra profesión, para lo que estudiamos, para lo que nos preparamos. Y en la comunicación hay que ser muy organizados. Y por eso me permito compartirles este esquema, que puede ser luego parte de un esquema mental que tengamos ya en nuestra vida diaria, y que implica tener, en principio, la coordinación, la planificación, la organización
la dirección para tener el control, que no siempre se puede. En el caso de la pandemia, nadie tiene el control de nada, porque es un caso extremo, porque es un caso que nadie planificó, que nadie supuso que iba a pasar. Incluso ya desde el ámbito literario les digo, conversaba con muchos escritores de España, de China, de México, y me decían, la ficción no es nada, o sea, la realidad ha superado la ficción, y eso es lo que ha pasado. Nadie iba a decir que hoy en día no podías darte un beso con otra persona, que teníamos que estar a 1 metro de distancia, que no podíamos salir de la casa por más de 60 días. Entonces, hemos llegado a un punto bastante álgido en la que tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, la cadena sigue siendo la misma. A ver si algún momento de toda esta situación logramos menguar los efectos. Y la comunicación ayuda, por supuesto que ayuda muchísimo. El hecho de tener coordinación, por ejemplo. Ahí vemos unos engranajes y cada persona está cumpliendo un rol. ¿Qué pasaría si uno de ellos se cae? ¿Seguiría dando vueltas la misma cantidad de veces? Pues no, se caería todo. Porque si falla algún elemento en la comunicación, la estrategia se cae. Entonces, implica generar un mapeo de actores para convocar espacios de diálogo sobre la problemática con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas. ¿Qué he querido decir con todo esto? Y en buen cristiano, pues escuchar. Escuchar y ver quiénes, de todas las personas que participan, puedo sentarme a dialogar sobre este problema para ejecutar acciones que hagamos todos, pero de manera organizada. Eso implica la coordinación, que es el primer paso. Hay una experiencia, el caso de los comités COVID, ¿no? Conocidos así ya a nivel nacional. Renuncia al colegio médico a nivel nacional, pasa lo mismo en ICA. Es un tema de entendimiento. O sea, ¿cómo llegamos a coordinar con las demás instituciones? Entonces, a veces eso no se da y se rompe la cadena. Y entonces se caen muchas cosas. Planificación es un tema que tiene mucho que ver con elaborar un plan de trabajo y nos ordena la ruta para incluir básicamente ahí un diagnóstico situacional. ¿Cómo estamos? Básico, hacer un FODA, que no es otra cosa que ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y los análisis, o las amenazas, mejor dicho, que encontramos en este caso. En esta pandemia, por ejemplo, podemos encontrar que una de las fortalezas que tenemos actualmente, y bueno, ya no sé si llamarle fortaleza porque las cifras se disparan cada día y es una cosa terrible, pero podríamos decir que una de las cosas que tenemos todavía como fortaleza es que nos hemos levantado de varias crisis, que son, si bien es cierto, crisis pequeñas, pero que podrían ayudar a construir la ruta para luego tratar de sobreponer una serie de procesos que se van a venir. Oportunidades, podríamos decir, las estrategias que se están empleando a nivel médico, a nivel de salud, los esfuerzos, las gestiones. Debilidades, pues muchas, ¿no? En comunicación tenemos muchísimas debilidades, ¿no? El hecho de no tener, por ejemplo, más cantidad de periodistas de investigación, y eso ayudaría a destapar muchos actos de corrupción que se están cometiendo y que impiden que muchas veces los objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, ahí tenemos cosas que podrían ir evitando que se susciten diferentes conflictos sociales, ¿no? Amenazas, si hablamos de amenazas actualmente, hay muchísimas, pero una de ellas que se me ocurre mencionar, por ejemplo, el hecho de las falsas informaciones, ¿no? Los fake news. Cada día tenemos información que llega a nuestros grupos de WhatsApp y que muchas veces compartimos sin darnos cuenta, porque creemos que es una información que hay que decirla, porque es novedosa, porque trae la cura, porque, en fin, es impactante y entonces queremos ganar más seguidores y ¡pum!, la lanzamos. Y ese es un error en la comunicación, porque estamos generando una corriente de opinión negativa si es que la noticia es falsa. Entonces, ahí tenemos una amenaza. Lineamientos, es importante tener claro la ruta a seguir, y los lineamientos ayudan muchísimo. Esto tiene que ver mucho con los objetivos y las acciones estratégicas. Yo coloco en un plan de trabajo, pero este es un tema mucho más amplio para la planificación, pero lo voy a resumir así chiquito. Tenemos un objetivo estratégico que puede ser comunicar asertivamente, y de acuerdo a nuestro objetivo estratégico vamos a colocar acciones estratégicas que nos van a llevar a cumplir ese objetivo. ¿Qué haré para comunicar asertivamente? Pues tengo que tener mensajes claros,
tengo que tener, digamos, actores aliados que me ayuden a potenciar esos mensajes claros en fin, poner una serie de acciones que me lleven a cumplir esos objetivos. Y organización, que es súper básico, ¿no? El hecho de establecer líneas de acción y vocerías definidas para informar adecuadamente de manera eficaz y efectiva, generando protocolos de actuación. Esto es súper importante. A ver, me dicen que no se escucha, he recibido mensajes, si me pueden, por favor, decir. Sí, por un momentito ya se estabilizó internet. Internet bajó la calidad, pero felizmente ya se estabilizó. Ok, ok, bueno, vamos a retomar. Bueno, estábamos diciendo que básicamente el tema de la organización es importante, el hecho de generar protocolos de actuación y establecer líneas de acción y vocerías, porque muchas veces tenemos que no hay vocerías adecuadas. Entonces, pongo el caso de ICA, que me parece el más cercano, ¿no? Tenemos que decir cifras y tenemos que esperar a que salga una conferencia de prensa para que el periodista le pregunte, digamos, al director de salud cuál es la cifra actual. Pero sin embargo, la cifra ya salió en el portal del MINSA. Entonces no hay una conexión adecuada en la institución para tener claro a determinada hora, así tipo como los mensajes a la nación, una estadística real de las cosas, ¿no? Establecer vocerías, que no necesariamente salga el gobernador regional, puede salir de pronto un médico, puede salir de pronto un epidemiólogo, pero que sean vocerías claves para decirle a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Y tener la información de primera mano, que es lo importante en este tema, ¿no? De la gestión de comunicación. Y bueno, cuando la comunicación está ausente, los conflictos surgen más rápido. Eso es definitivo, ¿no? Ahí tenemos todo un pueblo enfrentado a una autoridad, porque esto pasa muchas veces. Ha pasado y sigue pasando con el tema de los albergues, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que muchos distritos han hasta incendiado llantas y haciendo protestas porque creían que ahí se iba a instalar un albergue. Entonces tiene que haber una comunicación preventiva, el hecho de ir al lugar previamente y trabajar con la comunidad y explicarle las cosas. Sucede con las lagunas y los proyectos de inversión minera. Muchas veces hay conflictos en ese sentido porque no se tiene un diálogo directo con la ciudadanía y se piensa que esto no va a pasar nada, ¿no? Que simplemente la inversión tiene que darse porque sí, pero los conflictos medioambientales se dan muchas veces por eso. Y hoy en día en pandemia, pues tenemos también conflictos por el hecho de no ser claros con la población y ser oportunos. La dirección es súper importante porque en la medida que todos vayamos a un mismo lugar o todos tengamos un mismo objetivo, las cosas se van a lograr. Pero si todos nos disparamos por direcciones distintas, definitivamente no vamos a tener un consenso y va a ser muy complicado que nuestra comunicación, por más efectiva, por más asertiva y por más todo, no pueda lograr los objetivos, si no tenemos una dirección. ¿Cómo? Pues unificando a los actores, concentrar todos los esfuerzos en un mismo objetivo y evitar la división, buscar los consensos y la unidad, retroalimentarnos. Un adecuado nivel de participación es básico y la acción colegiada, por supuesto, ¿no? Esto también es clave. Pues ¿para qué? Para tener cierto control de las cosas, ¿no? Para lograr el control de la situación es importante la mediación del problema. Hay personas que en un proceso de gestión de conflictos se les llama mediadores. ¿Qué son los mediadores? Son aquellas personas que se ponen ahí, precisamente, donde las papas queman, para tratar de establecer mecanismos de escucha y diálogo entre los actores, ¿no? Entonces, es importante la mediación de un problema, con estrategias, con un adecuado nivel de comunicación, para generar confianza, sobre todo. Hoy en día, la confianza se ha perdido a todo nivel, a nivel periodístico, a nivel político, y es muy importante recuperar esa confianza con trabajo y sobre todo con una adecuada comunicación. Los resultados que esperamos, pues es simplemente inevitable que surjan conflictos, siempre los van a haber. Lo que mengua a sus impactos es el nivel de comunicación y estrategias empleadas para poder gestionar todos estos problemas. Finalizo con esta frase: la comunicación efectiva comienza con la escucha, ¿no? Que es básicamente lo que hoy en día, tenemos que hacer, ¿no? Para poder
elevar nuestro nivel de entendimiento y poder lograr una comunicación clara en estos tiempos de pandemia. Bueno, me queda siempre corto el tiempo, pero espero que esto haya contribuido un poquito. En realidad, nosotros como Colegio de Periodistas estamos muy gustosos de participar siempre. Y bueno, en mi caso la experiencia con los conflictos ha sido muy cercana, pero nada como esto que vivimos para demostrar de qué estamos hechos y cómo podemos contribuir desde nuestras trincheras, desde donde nos toca estar, para menguar ciertas cosas que se van dando y sobre todo promover una comunicación más efectiva y estratégica en estos momentos para el país. Así es, Lady. Muchísimas gracias. Nos gusta esa parte de planificación. Tú dices que la gestión parte por eso, por la planificación, y luego por el control, es decir, si se han logrado los objetivos iniciales, porque ¿para qué se planifica? Para lograr un objetivo. Ahora, si yo logro la meta, entonces quiere decir que se ha logrado el objetivo. Entonces, toda comunicación también tiene un objetivo. Eso es lo que nos queda en claro, Lady. Si hay alguna pregunta, fíjese aquí, justo que se preguntó, muchas gracias justo por esa pregunta. Dice a nuestra decana del Colegio Regional de Periodistas, ¿cómo resolver un conflicto? Por ejemplo, dice lo que pasó en Subtanjaya, que no hubo buena comunicación y hubo conflicto. ¿Qué respuesta le darías a esa pregunta, Lady? Sí, básicamente es lo que podemos encontrar cuando, y lo decía al principio, a veces las autoridades políticas creen tener la razón o el hecho de no tener una estrategia de comunicación previa. O sea, a veces convocamos una conferencia de prensa para ir ya de frente a inaugurar, a, digamos, a establecer un lugar para determinada cosa, pero no hemos ido antes a hacer un mapeo de actores, a conversar con los dirigentes, con la comunidad, a explicar de qué se trata. Fíjate, cuando nosotros trabajamos en la Sierra de Huancavelica, íbamos un año antes a hacer una serie de talleres de sensibilización a la gente. ¿Para qué? Pues para explicarles poco a poco cuáles eran los roles y funciones de las autoridades y cómo el Estado debía interactuar en estos casos. Entonces, el trabajo de sensibilización previa, claro que ahora no tenemos el mismo tiempo, pero sin embargo, siempre debe haber un espacio para el diálogo previo. Si no, vamos a tener incendios por todos lados y ahora más que la gente está sensible, imagínense con 60 días de confinamiento, evidentemente la situación mental de todos está afectada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en hacer y tomar decisiones. Muy bien, Lady. ¿Alguna pregunta adicional? Adelante, Bueno, por favor. leo aquí una que me hablan de las renuncias en el comando COVID. A ver, Sí, bueno, léalo. ya les había comentado también un poco eso. Si considero que son más por intereses personales, mira, mi percepción personal, pues es que sí, pero es lo que yo pienso. Puede ser que no, en fin, pero yo creo que hay un tema a veces de protagonismo político y eso no nos ayuda. Yo, en las veces que hemos participado como, pero esto ya como colegio, hemos dejado en claro que aquí lo que importa es el bien común, al margen de quién lo haga, si lo hizo tal o cual, pero el hecho es buscar el consenso de todos los actores, ¿no? Entonces, a veces se ve un afán de que se busca figurar como autoridad y no buscar una solución conjunta. Y eso es un tema que le hace mucho daño a la comunicación. Entonces, bueno, es una percepción que tengo de manera personal y espero que mejore, ¿no? Porque aquí lo que buscamos evidentemente es construir. Entendemos entonces que el político ve las cosas como político, el economista lo ve como economista y el médico también desde su óptica y al final como no engranan, no encajan, entonces no hay una coordinación. Tenemos la última pregunta, mientras va preparando su micrófono Cruces Hernández, lo voy a leer. ¿Qué opina usted, dice, sobre la renuncia del comando COVID de la ciudad de Ica hacia el Ministerio de Salud? Bueno, renunció el Ministerio de Salud al comando COVID, ¿no? El colegio de médicos, ¿verdad? O el representante. ¿Qué opinas sobre eso, Lady? Sí, bueno, en realidad yo creo que una renuncia no es porque se le ocurra a alguien, ¿no? Una renuncia definitivamente es porque no te sientes escuchado o no te sientes representado.
Y eso es válido. Ahora, no tenemos por qué hacer cargamontón de las renuncias. Yo he notado que cuando renuncia alguien, se le pretende satanizar. Y eso tampoco es bueno, porque estamos dividiendo. Y como les decía en el PPT, o sea, para nada es bueno dividir, porque lo que estamos haciendo es generar más problemas. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar más bien acercar que alejar, ¿no? Y ese es un tema que me parece debe manejarse con más estrategia de parte de la autoridad política. Bueno, a ver si tenemos una última pregunta más. Lady, por favor, ¿lo puedes leer Sí, en el bueno, chat? acá nos dicen, ¿cree usted que hubo una estrategia de comunicación del GOREICA frente a la pandemia? Y bueno, la última opinión del bochornoso incidente entre el prefecto y el gobernador. Bueno, ay, ¿no? Porque son temas que sí, pues están sucediendo en nuestra realidad regional y nosotros hemos sido muy claros y a manera personal igual lo tengo que decir, ¿no? El hecho de estos enfrentamientos no ayudan para nada. Yo veía este video que pasaba Ecotelevisión del incidente que cuando vino el ministro, un poco que el gobernador le decía al ministro, eh, o sea, llamándole la atención al prefecto delante del ministro, y eso no me parece para nada inteligente, me parece un error político, y me parece además que no es dable en una coyuntura en la que estamos buscar este tipo de divisiones y enfrentamientos, ¿no? O sea, me parece que ahí está fallando mucho el tema de comunicación de parte de la autoridad, ¿no? Y yo creo que siendo autoridad hay que reflexionar mucho el rol que tenemos, ¿no? No es fácil definitivamente, pero tampoco debe ser una de estas actitudes repetitiva de parte de una autoridad tan importante como es el gobernador regional, ¿no? Y bueno, de haber o no una estrategia, pues debe haber alguna estrategia, pero creo que esa puede ser perfectible, todo en el camino es perfectible. Nosotros hemos propuesto en este comando COVID una estrategia de comunicación para el manejo de crisis y estamos a la espera de que nos confirmen una próxima reunión para socializarla con el equipo que tiene el GORE, y la idea es contribuir. Aquí no es que uno sea más que otro, el hecho es que todos podemos sumar a mejorar la comunicación que tenemos hasta ahora. Uh-huh. Bien, muchas gracias. Excelente, Lady. Una vez más, para usted un fuerte aplauso, al igual que para todos nuestros expositores. De esta manera estamos en este nuevo medio de comunicación, Internet.